Lo básico y primordial es primero analizar la figura para dónde cortarlo. Luego cuando hablemos con Gonza nos va a contar obviamente que dependiendo de la batería de impresión en la que vayas a imprimir, o sea, cada impresora tiene un tamaño y ese tamaño, si nosotros queremos imprimir, por ejemplo, este personaje que tenemos acá en la escala 1:4, o sea, un tamaño más o menos unos 50 centímetros, y lo quieren imprimir de una, porque no le quieren hacer copia, nada, y lo quieren imprimir de una, sin cortarlo, no lo quieren reproducir, ¿qué es lo que va a pasar? Si la batea es, o si el espacio de impresión es de 20 centímetros de alto, bueno, no les va a entrar claramente. Entonces ahí es donde tienen que empezar a seccionarlo en partes para poder imprimirlo. En el caso de los coleccionables, lo que se suelen hacer es cortarlo, es hacer esta ingeniería, estos cortes, para no solamente que entren en las impresoras, que no sería tanto el problema de una pieza de manufactura, porque lo hacen con impresoras bien grandes y con mucha tecnología, etc., sino más bien para la reproducción. Un personaje así sería fácil realmente hacerlo una pieza entera, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Se hace un corte acá en el medio, o sea, se hace una camita, se hace una copia de un lado y del otro, tipo cascarón de huevo, y se saca y listo. Por ahí acá las manitos va a ser un poquito complicado, así que por ahí se podrían sacar las manos aparte para que no quede nada ahí en el medio. Pero ¿qué pasa? Si tuviéramos alguna pose complicada, ahí directamente ya hay que pensar en hacer cortes. Prácticamente el 99% de las piezas en las cuales yo trabajo, como así también Claudio recién mostraba el amigo Goku, sí tuvo que hacer varios cortes. Clarito, te estás viendo un poco hacia tu derecha, tenés mucho margen a la izquierda. Eso fue porque... Sí, por Goku. Ahí está. Te aviso para que la gente te pueda gracias. ver el rostro. Este bello rostro pelado. Por supuesto. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar un poco dónde podríamos cortar. Y acá nos encontramos ya con un problema del vamos. Y el problema inicial es que es muy difícil cortar un personaje en donde la anatomía está a flor de piel y que no tiene ningún diseño particular o ninguna ropa o lo que fuera, un accesorio, más allá de este calzoncillito, que es el que sí nos sirve para cortar. ¿Qué pasa cuando no tenés nada y tenés que hacer un corte sí o sí? Bueno, ahí lamentablemente no queda otra que cortarlo y ser lo más prolijo y lo más, se podría decir, estratégico para hacerlo. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un corte, por ejemplo, en el brazo, lo que deberíamos hacer sería buscar por qué lado puede ser. Y acá lo que yo les recomiendo, a menos de mi lado, es que busquen las líneas de anatomía para esconder estos cortes. Cuando digo esconder es que traten de no ser tan visibles estas líneas de costura a la hora de que sea impreso, porque ¿qué pasa? Acá va a suceder que cuando hagamos el corte no va a quedar perfecto, ni se va a notar que hay un corte ahí. Pero cuando eso pase a la impresión y cuando eso pase al molde, o volvamos solamente a impresión, no es milimétricamente o nanométricamente perfecto. Entonces sí van a notar una línea. Entonces, si quieren sacar el brazo, les recomiendo que no hagan un corte por acá, ¿sí? Podrían llegar a hacer ni siquiera tampoco un corte por acá, porque se va a terminar notando mucho esta zona. Entonces por ahí lo que les conviene siempre, casi siempre normalmente, se corta por el deltoide. Que fíjense que entre la línea del pectoral y el deltoide ya genera una especie de zona para corte en el cual se puede de alguna manera tapar un poquito, ¿sí? Yo ya tengo acá hecho mi selección. Vamos a ver cómo funciona, porque acá le di un poquito sobre acá la axila y no sé cómo va a funcionar esto. Pero bueno, a veces hay que probarlo para ver cómo funciona, porque lo veo medio raro, pero está bueno porque oculta bastante esta parte. Así que vamos a ver cómo funciona. Entonces yo lo que hice fue enmascaré, y luego para que la máscara sea hasta un poquito más prolijita, ¿sí? Porque si no, fíjense que si yo hago esto y hago control W, me hace este serruchado. Y para no tener que suavizar, ni siquiera con el Smoothing Groups, ese que yo ya expliqué varias veces,
es porque si suavizo algo me va a romper, sobre todo si tuviera detalles. Lo que hice fue, me fui a, que lo tengo acá abajo en mi UI personalizada, pero se pueden ir a Edge Loop, a panel de Subtool, Geometría, Edge Loop, y clican en Edge Loop Mask Border, que es lo que hace es agregar, voy a activar acá, un pequeño loop alrededor de todo el corte para que lo haga mucho más prolijo. Esto realmente salva tiempo y bueno, y problemas de hacerse problemas con ese borde que les puede quedar súper serruchado. Bien, una vez que tengo esto, gente, lo que voy a hacer, este es mi proceso. Hay otras formas de hacerlo, yo les explico cómo es el mío. Cliqueo Ctrl Shift Click en este bracito. Voy a ir a Split Hidden, que lo que vamos a hacer es separarme en otro subtool lo que tengo oculto, ¿sí? A este bracito le voy a dar un Close Holes. Todas estas herramientas que están acá, recuerden, para los que se engancharon relativamente hace poco, este es un UI, o sea, es un User Interface que tengo personalizado con todas las herramientas que van a encontrar dentro de los menús. Esto lo pueden bajar desde, si van al primer video, ahí van a encontrar un link donde dice cómo bajar la UI personalizada. Lo bajan, se van a preferencias, donde dice config, load UI, lo cargan de ahí. Súper simple como eso y les aparece esta interferencia que de vuelta la personalizada a mi gusto. No sé si les va a servir a ustedes. Voy a presionar en Close Holes y acá ya tengo el primer error, que si lo dejamos así nos vamos a querer reventar la cabeza luego cuando imprimamos algo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bien, acá lo que está sucediendo es que una de las caras, o sea, la cara interna que acabo de crear, está traspasando la cara externa. Entonces acá lo que se me va a generar normalmente es un agujero. Voy a grabar esto antes que se me cuelgue, porque voy a hacer una operación que no se me puede llegar a colgar. Denme un segundo. Grabamos acá. Si yo esto, vamos a ver qué pasa, le hago un Dynamesh, lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjense que se me va a empezar a llenar de agujeritos. ¿Por qué? Porque esto, lo que está haciendo acá el programa es no encuentra un espesor. Y al no encontrar un espesor empieza a hacer agujeros. Esto después nos vamos a confirmar con Gonza. ¿Qué pasaría si nos encontramos con algo así? ¿Cómo luce esto en una impresora? Por ahí Gonza me dice, no, ¿sabes qué? No pasa nada, lo interpreta fantástico. O nos dice, no, hay que evitarlo 100%. Pero bueno, ya vamos a ver qué nos dice el amigo Gonza. Una vez que tenemos esto, hay un par de maneras de solucionarlo. Yo lo que hago es, hago el Close Holes. Hago Ctrl Shift Click sobre mi brazo, o sea, no sobre el agujero, el hueco, ¿sí? La tapa, quiero decir. Y voy a donde dice Edge Loop. Toco ahí, Edge Loop. Lo que me va a hacer acá es me va a crear un pequeño Edge Loop, que básicamente es alrededor de toda esta zona una arista. Desoculta, voy a presionar Control Click sobre la carita. Ya empezamos con los diminutivos, claro. Basta usar diminutivos, claro. ¿Cómo te parece? Gente tipo grande ya. Bueno, en la cara esta que hemos creado, voy a cliqueo acá en el centro, para que me vaya al centro de masa de esto, y voy a hacer una escala para abajo, o sea, hacia el centro. ¿Sí? Fíjense que acá, ahí yo ya solucioné eso, pero me queda como muy filoso. O sea, esta parte sigue estando muy finita. Muy finita. O sea, también puedo tener un problema dependiendo de la escala de impresión. Entonces, lo que voy a hacer acá es darle espesor. Fíjense que yo lo que hago es tiro, y cuando tiro doy espesor. Ahora, algo que yo suelo evitar, porque sé que puede llegar a tener complicaciones, es un corte así. Porque esto yo después lo voy a tener que subtraer con la llave, junto con la llave, que es el macho y hembra, a la pieza, al cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá es, así como lo tengo, voy a escalar en un eje, que es el eje, en este caso el X, lo escalo para que se me genere una cara plana. Cuando se me genera esta cara plana, lo voy a tener que estirar otro poquito y con la herramienta de rotar, empezar a rotar, a ver cómo hago para que esto no me quede raro. Porque por ejemplo, si queda así, no sirve, porque me está generando muy poco espesor de este lado. ¿Sí? Entonces lo que hago, giro para acá, muevo el bracito. ¿Cómo es el brazo? Ahí, fantástico.
Lo vamos a dejar un poquito más. Ahí, más o menos. Bien. Y lo que voy a hacer, otra cosa que voy a hacer, es... Me voy a quedar en esta cara. Voy a tocar estas dos y voy a darle otro Edge Loop. Ahora les explico para qué. Esto me va a generar un Edge Loop más grande en esta zona y otro más chiquito acá. Lo que se recomienda es que este corte, mientras más suave es la geometría, más fácil es que entre y no haga... tenga poco juego. A veces tiene que tener un mínimo juego, pero para que entre fácil la pieza. No la llave. La llave tiene que también tiene que tener un muy milimétrico juego, pero no para que haga taca, 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 ¿sí? Si no, ahí sí el corte va a ser mucho más notorio. Yo lo que hago acá es, me voy a quedar con esta parte, me voy a ir a Deformation y voy a desactivar Polish by Feature y voy a darle un chiqui. Entonces fíjense cómo se suavizó bastante toda esta zona. Quedó bastante mocha, como suelo llamar. ¿Por qué? Bueno, quedó mocha. Porque justamente la geometría hace que quede mocha. Entonces acá lo que voy a hacer es con el Sculptris, ¿sí? Presiono Shift, voy a suavizar esta parte. Porque si yo suavizo ahora, no hace nada, ¿sí? Porque la geometría no, ya está. Les voy a mostrar cómo es la geometría. Ahí fíjense que es todo triangular. Y al ser triangular va a generar como polos, como centros de unión de la malla. Esperen que me tome un poquito de agua porque me mucho. Bien. Lo que me va a hacer el Sculptris es me va a ayudar a suavizar y quitar esos polos. Fíjense cómo va suavizando. No me tengo que pasar para acá, porque si me paso para acá empiezo a suavizar y cambiar la estructura, modificar la estructura original, que eso no lo tengo que hacer. Lo que pueden llegar a hacer es enmascarar esto. Entonces yo por más que me pase, fíjense que así todo algo de interferencia tiene, pero no tanta. Traten de ser lo más cuidadosos posibles. Tenemos entonces todo lo prolijo que pude hacer este corte. Esto, que me tomó un poquito de tiempo, va a hacer que la pieza vaya perfecto, que no se trabe en ningún lado, esté bastante suavecito. Así que yo creo que va a funcionar bastante bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Fíjense que ahí van a notar un par de liñitas. Esta liñita por ahí es porque me fui un poco, ¿sí? Pero es mínimo, es absolutamente mínimo. Eso no lo van a poder evitar en algunos casos cuando hagan un suavizado. Y de nuevo, si lo hubiese hecho con un poquito más de precisión, ni las notarían, ¿sí? Pero fíjense que dentro de todo el cuerpo la oculta bastante bien, o al menos lo que es esta línea. A mí no me gusta hacer, obviamente, cortes en ningún lado del cuerpo, pero por ejemplo, cuando tenemos un personaje, pueden fijarse, por ejemplo, el Daredevil, que le hice exclusivamente, o muchos otros personajes que le hago exclusivamente a un diseño en particular para cortar por ahí. Yo sé que lo voy a cortar, inclusive mucho antes de, cuando lo empiezo a diseñar, yo ya sé dónde van a ir esos cortes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora me voy al cuerpo y lo que voy a hacer simplemente es voy a hacer un close holes. Voy a cerrar esta parte, ¿sí? Entonces lo que tengo acá es esto y esto. Fíjense, cuando cierro, ahí se ve mucho más prolijito. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esperen porque acá... Ah, bien. Acá me está pasando algo que es importante que no pase. Que esto está bueno verlo. Fíjense que acá también me está haciendo esto de que se me está solapando de la cara nueva que he creado, y que si yo esto luego después lo corto, esto no se va a cortar. Así que lo que sí les conviene es también hacer acá un edge loop y lo tiran esto un poquito, ponen acá en el medio. ¿Qué pasa? Que no está funcionando. ¿Por qué no ponen en el medio?
Muy peor las preguntas que están poniendo gente, ¿eh? Yo tengo acá todo. Estoy anotando todo ya. Bien, lo voy a tirar un poquito, lo voy a descargar un poquito hacia adentro. Ahí está, ahí desapareció. Fíjense que ahí desaparece. Eso, perfecto. Ahí va joya. Bien. Ahora voy a ir a mi brazo. Voy a ir a poner una llave. Vamos a buscar, por ejemplo, una primitiva Insert Mesh. Voy a elegir el cubo. Voy a poner un cubo. ¿Sí? Voy a este cubo. Lo vamos a, por ejemplo, voy a sacar esto. Fíjense que cuando pongo un Insert Mesh, yo puedo editarlo y el resto está enmascarado, ¿sí? Así que lo voy a editar, le voy a poner un taper. No, pero me voy a sacar 0 ahí. Estas opciones están muy buenas. Te recomiendo que le voy a poner, por ejemplo, una cara. Esto es interesante. Si tenemos una llave cuadrada, va a ser difícil. Primero va a ser difícil que encaje de una, porque es una superficie cuadrada, no es como un embudo. Al hacerlo como un embudo es más fácil porque la hembra va a tener la superficie plana de la hembra, o sea, ni bien se asoma sobre la superficie del cuerpo. El tamaño va a ser el de la base de la llave, ¿sí? Entonces nosotros a achicar la parte de la punta de la llave va a ser mucho más fácil que entre, porque directamente no tiene el mismo espesor. Y otra cosa que es importante, con el brazo no pasa nada, pero hay veces que por ahí, al ser la llave cuadrada, simétrica, cuando tenemos alguna pieza que no sabemos cómo va, si no le damos una diferenciación a una cara, es como que podemos ponerlo bastante mal. Me ha pasado a mí esto, y lo aprendí gracias al error mío, de que por ejemplo el Thor yo lo hice con llaves cuadradas y en una expo lo armaron con la mano mal puesta. O sea, en vez de estar así, estaba así la mano. Porque claro, como entró perfecto, entró. Y lo dejaron así, por ahí no se dieron cuenta en el afán de armar todo. No se dieron cuenta. Así que les recomiendo que pongan una diferenciación. Perfecto. Sí. Igual, para mostrar un poquito más cerca, porque lamentablemente te voy a tener que hacer una crítica que hago ahí. ¿Te puedo hacer una crítica? Sí, por supuesto. Para eso estamos. Bien. Ah, no, está perfecta. Perdón, vi mal, está perfecta. Imaginé. Pensé que. No. El que me enseñó a hacer los encastres fue usted, vos. No, sí. No. A veces cuando yo he visto llaves muy complejas y las llaves muy complejas hacen que, no sé, he visto llaves por ejemplo en forma octogonal, cosas así, y mientras más caras tengan, más difícil es que por ahí si una puntita o algo se imprimió mal, haya un error y no entre o entre mal, después no se puede sacarlo, etc. Así que tiene que ser lo más simple. Del otro lado es un cuadrado, no un cuadrado, es un trapecio. Claro. Del otro lado. Esto está, ¿te acuerdas que lo hicimos por cualquier cosa si uno tenía que corregir algo? Sí. Bien. Bien. La gente da Bien, ahí lo metemos. Ahí vamos a girarlo para buscarle un poco la formita. Y una cosa importante es que, por ejemplo, hay que ver cómo debería entrar el brazo. Esto se va a tener en cuenta, porque si esto lo hacemos así, si la llave va ahí, cuando vayamos a poner el brazo hay que ponerlo de esta manera. Si la llave, y capaz que, no sé, capaz que algo en el camino toque, este no es el caso, pero a ver, déjeme ver si puedo encontrar el caso en el cual, bueno, voy a hacer una cosa que es forzada, ¿no? Pero bueno, por ahí puede pasar. Si ponen la llave acá, ¿qué va a pasar? Ahí. Cuando ustedes vayan a poner esto, en este sentido, por ahí les toque acá arriba. Fíjense que está por tocar ahí arriba. A ver si toca ahí arriba. ¿Ven? Yo lo saco, lo ponen de ahí. Chuc.
y les va a tocar acá. Y eso es un error. Tienen que siempre buscarlo de la manera que cuando pongamos la llave sea de forma tal que cuando se inserte la pieza no genere ningún problema de colocación. Por ejemplo, ahí la llave, cuando insertemos la pieza, fíjense que va hacia arriba y no toca a ningún lado, porque si no directamente no les va a entrar, ¿sí? Otro problema que podemos llegar a tener con esto es el espesor que puede llegar a quedar acá. Fíjense que si hacen la llave muy grande, les puede llegar a agujerear el brazo. Entonces tiene que ser lo más... La llave tiene que ser lo más grande posible para que el imán o lo que le ponga adentro tenga un poder de sujeción importante, pero no lo suficientemente grande como para que quede una pared tan chiquita que haga que, bueno, el espesor básicamente, que luego que con el tiempo se rompa la pieza o pase cualquier cosa. Eso es importantísimo, ténganlo súper en cuenta. Entonces, voy a ponerlo un poco más abajo. Otra cosa a tener en cuenta también, si ustedes tienen una superficie más chiquita a este lado, no pongan de este lado la superficie más grande de la llave, porque se les va a salir por todos lados. Entonces traten de usarlo a conciencia. Y no importa si les queda así, porque después esto lo pueden borrar ustedes. Entonces esto lo pueden meter por ahí para adentro, ¿sí? Lo que importa es lo que queda de afuera, o sea, de adentro hacia afuera, ¿sí? Lo visible, por así decirlo. Ahí creo que la llave iría bastante bien. Voy a probar para atrás, voy a probar a hacerlo un poquito más grande, más escalada ahí, a ver cómo queda. Me parece que ahí está saliendo para afuera. Ahí está saliendo para afuera. Voy a bajarlo un poco, voy a rotarla antes de encontrar la forma. Creo que ahí va a ir bastante bien. Sí. Y acá, en vez de lo que voy a hacer, voy a utilizar, para utilizar otra herramienta, un clip curve, que es toco ahí y directamente me va a ocultar esa parte. Y acá hago otro más y me lo va a como ir empujando hacia adentro. Así cuando no... porque capaz que si uso move, deforma una llave y la llave no puede deformarse, ¿sí? Tiene que quedar perfecta. Bien, una cosa que tener en cuenta también, que acá le acabo de errar, es que la llave no puede quedar así. Cuando hice el taper me olvidé bajarlo. Lo voy a corregir súper rápido, tratando de que esto quede paralelo. Pero bueno, ahí, traten de nunca errarle. Olvídense que con el taper, cuando hice el taper y lo moví, traten de moverlo para abajo para que no les quede una parte levantada, ¿sí? Ahora lo corrijo así medio rápido como para que no moleste. Entonces ahora fíjense que si hago la prueba, entra perfecto, no toco en ningún lugar. Para también a veces evaluar si va a tocar en algún lugar, lo que pueden hacer es lo siguiente. Pueden tomar el modelo, ocultar esta parte, ponerle doble side, o sea, la carita doble, tocan ahí y se fijan si va bien. Si en algún lugar toca, ahora lo vamos a hacer con la llave hecha. Si en algún lugar toca, bueno, ahí estamos en el horno. Entonces vamos a hacer antes lo que sería la hembra o el corte de esto. Voy a grabar. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Normalmente les aconsejo que tanto la llave como el brazo lo tengan separados. Porque ¿qué pasa? En el caso que ustedes lo quieran modificar de alguna manera, no tienen que volver a rehacer toda la parte de la llave. Supongamos que tienen que cambiar la llave porque se modificó algo en la geometría, lo que fuera, y tienen que hacerlo más chiquito, cambiar la posición. Si ustedes lo tienen colapsado todo en uno, les va a generar un dolor de cabeza porque lo van a tener que hacer todo de vuelta. Entonces simplemente ahí lo van a poder mover y listo, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Entonces ahora vamos a hacer el corte. Vamos a activar el Live Boolean. Nos quedamos solamente con lo que queremos. Live Boolean. Vamos a tocar acá el bracito. El bracito, otra vez con diminutivo, Clau. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Clau, No aprendes más. No aprendo más, No se puede. Bien, y ahí tenemos una previsualización de cómo va a ser este corte, esta llave. Está bastante bien. Lo podría subir un poquito para arriba, la verdad. Pero como tengo miedo que salga por acá afuera, así que lo vamos a dejar por ahí. No creo que le pase nada. Ahora vamos a corroborar que esto funcione de manera correcta. Bien, el proceso... Te interrumpo un segundito nomás. Hay varias preguntas o comentarios que son muy largos
y me llegan cortados. Yo normalmente los rastreo entre las 3 ventanas, pero como vengo un poquito atrasado copiando y pegando, me quedan incompletos. Así que Anthony Charanga y todos los que han escrito mucho, traten de a ver si pueden volver a escribir un poquito más cortito, así lo puedo ver desde YouTube. Hagamos una cosa, chicos. Tírenle a Clau, acá en el chat quiero decir, la pregunta resumida. Y si les interesa después, los hacemos participar una vez que estemos con Gonza. Pueden entrar al Zoom como hacemos normalmente los viernes. Y ahí hacen la pregunta versión extendida. Pero refiriéndose a lo mismo, ¿sí? ¿Les parece? Bien, entonces teníamos acá. Vamos a hacer live boolean. Nos vamos a... Perdón, me salté un paso. Para esto yo tengo el brazo, tengo el cuerpo. Tengo que activar, acá tenemos 3 opciones: unión, unión, sustracción e intersección. Nosotros queremos sustraerle el brazo al cuerpo, entonces está por debajo, el brazo lo ponemos y fíjense que si yo muevo el cuerpo, muevo el brazo, si yo aprieto Shift F, que me muestre lo que es el polyframe, puedo verlo como en modo fantasma. Si yo saco el polyframe y lo muevo, me previsualiza en tiempo real cómo es el corte. El Live Boolean, si mal no recuerdo, fue incluido en la versión 2019 y cambió de una forma, no se dan ni idea cómo, la manera de hacer cortes. Favoreció a todos los que teníamos que hacer esto. Nos quitaron días de trabajo porque antes se hacía con Dynamesh de una manera que ni voy a explicar porque la verdad que no hace falta. Pero que era un dolor de cabeza. Con esto es mucho menos. Así que activamos, previsualizamos. ¿Está ok? Fantástico. Les puede llegar a aparecer algún que otro artefacto que se llama en artifact. Que no se preocupen porque esto es meramente visual, ¿sí? Vamos a presionar el Make Boolean Mesh. A veces puede llegar a tirarles como un error acá en la pantalla, como que dice cantidad de geometría, bla bla bla. No se preocupen porque eso lo que a veces sucede es que por ahí la cantidad de subtools, que si bien no están interactuando, hacen que el proceso sea más lento y te los saca por separado para que lo vuelvas a ejecutar al comando y ahí te lo va a hacer. Es una cuestión de proceso interno. Ahí parece que vamos bien. Bien, ahí perfecto, ahí lo hizo. Lo tiró en otro subtool que está acá, que se llama en UMesh. Nosotros este cuerpo ya no nos sirve más. No significa que lo tengamos que borrar. Dejemos siempre un backup hecho porque por ahí de nuevo tenemos que volver a hacer un proceso o lo que fuera. Y vamos a traerlo. Vamos a traer este mesh con el corte hecho. Fíjense que no estamos previsualizando y este ya es el corte. Entonces ya tenemos la pieza cortada. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerme acá adentro. Voy a quedarme con esta partecita. Voy a tocar acá. Voy a activar el double side, porque si no, fíjense que no podemos ver la cara interna. Double side y ahí lo vemos, ¿sí? Ahí podemos evaluar esto que parece como si fuera una especie de textura. Es porque las caras están solapadas exactamente 100%, una arriba de la otra. Y lo que hace el programa está intentando mostrarte una u otra. Y bueno, se genera esta especie de efecto. Normalmente lo mejor sería que tengamos dos llaves. Dos machos sería. Un macho, 1 milímetro, muy milímetro, más chiquitito en la punta. Y otro con el que hagamos este corte. ¿Por qué? Porque si dependiendo de la impresora, que ahora le podemos preguntar eso a Gonza, si toma el material digamos, si expande un poco, por ahí después la llave no entra. Entonces siempre hay que tener como 1 milímetro, no sé, 1 milímetro dependiendo de la escala, de demasía o de tolerancia entre la llave, entre el macho y la hembra, ¿sí? Eso es hilar un poco más fino. Pero bueno, ahí vemos perfecto que funciona. Vamos a tratar de hacer esto que hicimos recién con el brazo. Saco, va perfecto, anda joya. Si nosotros tuviéramos alguna intersección, vamos a sacarlo. Cuando está llegando lo veríamos antes con color en algún lado. Supongamos, voy a correrlo un poquito para un costado. Ven que si tuviéramos alguna intersección rara que no entraría, nos va a aparecer en algún lado como que está tocando antes que la llave llegue. Eso es importantísimo que lo chequen siempre. Yo, por ejemplo, cuando hice el Hack Gladiator, me tuvieron que ayudar una persona que es experto esto en ingeniería, en ingeniería de piezas, ensayo, porque no le pegaba a nada. O sea, eran mis primeras piezas complejas haciendo ingeniería y
fue un dolor de cabeza aprenderlo. Así que, gente, les estoy ahorrando dolores y dolores de cabeza que yo primero los tuve que tener para aprender este tipo de cosas. Pero bueno, créanme que le erré de una manera garrafal más de una vez, pero bueno, así se aprende también, ¿no es cierto? Bueno, y viendo un poco cómo queda el corte, fíjense que bastante bien porque se disimula sobre las líneas de la anatomía, ¿sí? Ya les digo, no es lo mejor, es la opción que hay, lamentablemente. O es la menos notoria en el caso. Bueno, después tienen también por ahí que sacar la mano. Pero ya sacando el brazo, supongamos, ¿dónde está el brazo acá? Ya esto se puede hacer tranquilamente, una impresión, no sé. O hasta te permitiría hacerlo en otra escala, porque al poder separar la pieza entraría mejor en otra impresora más hogareña o lo que fuera, ¿sí? Pero más que nada pensándolo en producción.